desde siempre. Todas las corrientes espirituales, sin excepción. La corriente espiritual más próxima a todos los que estamos en esta sala, el cristianismo. El cristianismo mantuvo a gala y fue una de sus banderas fundamentales el vegetarianismo y el no comer carne, hasta que se le quitó de en medio a esta práctica en el Concilio de Nicea, donde Constantino, sabéis, que convirtió al cristianismo en religión de Estado y se trastocó todo. Es más, a los auténticos cristianos que no aceptaron esa conversión de la religión cristiana en religión de Estado porque la desvirtuó, a los auténticos cristianos le metieron mano. ¿Y sabéis cuál era la prueba del 9 para saber si una persona era cristiana o no? Que comiera carne o no comiera carne. Cuando alguien comía carne era la prueba de que no era cristiano. Si esa persona se negaba a comer carne era la prueba de que era cristiano, y entonces pues le metían mano. En la obra y en la vida de Jesús estuvo siempre presente el vegetarianismo. En todos los estudios que tenemos de cristianismo esotérico se insiste en el vegetarianismo. Y sin ir más lejos, en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, en cuanto que veáis al apartado 3, vais a encontrar una llamada a que el ser humano se alimente de plantas y de semillas y que no coma ningún tipo de carne. Y esto aparece en el cristianismo, pero aparece en todas las corrientes espirituales. A partir de ahí, vuelvo a insistir, yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada, pero sí para invitaros de corazón a que reflexionemos sobre esto. Es más, llegado a este punto, he hecho mención a que al cuerpo físico hay que escucharlo. En segundo lugar, que escuchándolo, hay veces que le seguimos, le damos la razón porque nos está diciendo cosas sabias, pero también tenemos que ser conscientes que a veces, por comodidad, por inercia, por hábito, nos dice cosas que no son sabias. Y nosotros tenemos que tener la capacidad, en este segundo caso, de decir: no, cuerpo, se hace esto porque esto es saludable para mí, porque esto es lo que me conviene. Y a partir de ahí hemos hablado de la conveniencia como práctica espiritual y de conciencia y de desarrollo personal y de crecimiento de una moderada autodisciplina del cuerpo. A partir de ahí he planteado el hecho de que el cuerpo lo estamos construyendo continuamente. Y he hablado de la alimentación y de la bebida como los materiales que nos sirven para reconstruir continuamente nuestro cuerpo. Y a partir de ahí, hablando de la bebida, hemos hablado de la alimentación y ahora estamos hablando de la carne. Y estoy haciendo referencia a que todas las corrientes espirituales nos dicen: sé vegetariano, no comas carne porque es muy densa y eso no te conviene en tu sendero espiritual. Llegado a este punto, tal como lo siento, tal como lo percibo, y así lo comparto, la razón fundamental para no comer carne no es esa. Es una razón importante, que está en todos los textos sagrados. Ahora bien, la razón fundamental, tal como lo percibo y comparto con vosotros y con vosotras, no es esa. Porque daros cuenta que el dejar de comer carne, porque me densifica, porque entre comillas me hace daño, porque me dificulta en mi crecimiento personal y en mi desarrollo en conciencia, eso tiene un componente hasta cierto punto egoísta. No como carne porque no me viene bien. Hombre, algo es algo. Pero ahí hay un elemento, por lo menos como telón de fondo, de un cierto egoísmo. Yo os invito a que reflexionéis y que, si dejáis de comer carne, si es que no lo habéis hecho ya, sea fundamentalmente no por vosotros, aunque también, sino por compasión hacia todos los seres vivos. Por compasión. Por compasión. En todas las corrientes espirituales hay una práctica importantísima que es: vive sin dañar a ningún ser vivo. Queremos crecer espiritualmente, queremos crecer como personas, queremos crecer en conciencia. ¿Qué menos que vivir sin dañar a ningún otro ser vivo? Es lo mínimo que se despacha. Si no somos capaces de vivir sin dañar a otro ser vivo, ¿de qué estamos hablando? Se nos puede llenar la boca de conciencia, se nos puede llenar la boca de grandes palabras, pero si yo no vivo sin hacer daño a otro ser vivo, si mi alimentación se basa en dañar a otros seres vivos, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué pintaría yo aquí sentado si en mi práctica de alimentación comiera carne que se basa en el daño a otros seres vivos? ¿Qué os podría aportar? Sería una especie de autoengaño hacia mí y de engaño hacia vosotros. Serían palabras, pero serían palabras huecas, que no tendrían realmente un trasfondo serio. Hoy día hay 70.000 millones de animales en campos de concentración. Son cifras oficiales, no es ningún invento. 70.000 millones de animales
Y os recuerdo que los animales tienen sistema nervioso. Y os recuerdo que los animales, lo dice cualquier enciclopedia, tienen la capacidad de sentir placer y de dolor de forma muy semejante al ser humano. Hay 70.000 millones de animales que han sido apartados de su mamá cuando nacieron, con el sufrimiento consiguiente de su mamá y con el sufrimiento consiguiente de cada uno de ellos. Han sido metidos en habitáculos de donde no van a volver a salir el resto de su vida. Habitáculos en naves que no tienen luz exterior para que las 24 horas del día no tenga seguimiento por el que está allí encarcelado, por el animal que está allí encarcelado, y que son sometidos a luz artificial de 8 horas, 8 horas de encendido, 8 horas de apagado, porque de esa forma se le distorsiona su ritmo biológico y hacen que crezcan más rápido. No contento con eso, se le meten hormonas y productos de laboratorio para que crezcan y para que engorden, y se les tiene así durante toda su vida. Y cuando están suficientemente gordos se les lleva a un matadero donde son sacrificados de manera salvaje. Y finalmente esa es la carne que se pone en los supermercados y en las tiendas a nuestra disposición. Y llegamos nosotros y nos creemos esa leyenda urbana de que la carne tiene nutrientes que son indispensables y que no están en ninguna otra forma de alimentación. Eso es mentira. Indagad vosotros mismos. No me creáis a mí, indagad vosotros mismos. Buscar en internet, leer libros serios que hablen de elementos de salud. La carne no nos está aportando nutrientes. La carne que estamos ingiriendo hoy día es una carne de dolor, llena por completo de dolor, del dolor de estos animales. Pero aquí volveríamos al componente egoico. No como carne porque me va a hacer daño. No comas carne porque estás dañando a multitud de seres vivos. 30.000 millones de animales. De esos 70.000, 30.000 millones de animales son sacrificados salvajemente todos los años. 30.000 millones de animales. ¿De verdad tenemos que vivir originando este daño? ¿De verdad tenemos que alimentarnos originando este daño? Hay quien dice, bueno, Emilio, pero esto es importante, pero ¿y los niños que pasan hambre? Hombre, claro que sí. Por supuesto que los niños que pasan hambre también merecen toda nuestra atención, pero no mezclemos el tocino con la velocidad. El hecho de que atendamos y que sea algo que por supuesto debe estar en nuestra agenda, terminar con la hambruna en el mundo y terminar con que los niños pasen hambre, no tiene nada que ver con que sigamos dañando animales. Es más, como soy economista, no puedo evitar proponeros el siguiente cálculo, que es muy simple. Suponer que mantener a un animal en cautiverio en un campo de concentración cueste lo mínimo que se despacha. Cuesta mucho más, pero en fin, vamos a suponer que cuesta 10 céntimos. 10 céntimos de euro. Nada más que por el consumo eléctrico, por los productos de laboratorio que se le meten, etcétera, cuesta más. Vamos a suponer que costara solo 10 céntimos el mantener a cada uno de estos 70.000 millones de animales en campo de concentración diariamente. Hacer el cálculo, 70.000 millones de animales por 10 céntimos al día son 7.000 millones de euros diarios. No menos de eso de lo que nos estamos gastando en el mantenimiento de los campos de concentración. Y hablo de diarios. Si lo multiplicamos por 365 días que tiene el año, estamos hablando de casi 2,5 billones de euros. De casi 2 billones de euros y algo más, y medio. Es una cifra escandalosa. Naciones Unidas tiene hecho un cálculo, la FAO, Agencia de Naciones Unidas, que nos dice que para acabar con el hambre en el mundo se necesitan 54.000 millones de euros al año. 54.000 millones de euros. Y para el mantenimiento de estos campos de concentración nos estamos gastando 2,5 billones de euros al año. Hacer números. Esta es la forma de acabar con el hambre del mundo, no gastándonos el disparate que nos estamos gastando en estos campos de concentración. Y a los que estéis más concienciados desde el punto de vista del medioambiental, os recuerdo que el 70% del agua potable se está gastando en esos campos de concentración. De cada 100 litros de agua potable que hay en el planeta, 70 se están gastando en esos campos de concentración. En fin, os invito a reflexionar. Leonardo da Vinci dejó escrito: llegará el día en el que el asesinato de un animal sea considerado por la humanidad exactamente igual que el asesinato de un ser humano. Gandhi dejó escrito: el nivel de desarrollo de un país se percibe en cómo trata a los animales. Según cómo trata a los animales nos está diciendo cómo ese país está desarrollado. Y Platón, ese gran hombre y ese gran filósofo, fue más allá y nos dijo: si queréis saber el nivel de desarrollo de un alma, ver cómo esa persona está comportándose con los animales, porque según el comportamiento que tenga con los animales nos está diciendo el nivel de desarrollo que tiene el alma. Reflexionar sobre esto. No estoy aquí para convencer a nadie. Reflexionar sobre esto. Y volviendo al hilo de lo que venimos hablando,